Hola a todos, mi nombre es la doctora Narjus Flores. Yo soy una oncóloga clínica que se especializa en cáncer de pulmón a Dana-Farber Cancer Institute y la Escuela de Medicina de Harvard. Vamos a hablar de algunos tratamientos para el cáncer de pulmón. Y lo que quiero hablar hoy con ustedes es la terapia dirigida. Y primero, ¿qué es la terapia dirigida? Bueno, 52% de los adenocarcinomas de cáncer de pulmón, que es un tipo de cáncer de pulmón, pueden tener una mutación por la cual tengamos un tratamiento. Esto se llaman mutaciones que causaron el cáncer de pulmón o están asociadas con el cáncer de pulmón. Normalmente estas mutaciones hacen que el cáncer crezca. Entonces la terapia dirigida inhibe directamente ese gen. Imaginemos que eso sea el gen. Entonces la terapia inhibe ese gen. Entonces el cáncer ya no tiene la energía o no tiene la indicación para seguir creciendo y pues se reducirá en tamaño. Esta es la terapia dirigida para cáncer de pulmón. Hay aproximadamente 8 mutaciones y depende de qué son las terapias que están aprobadas en su país y en Estados Unidos también depende de cuál es la mutación que usted tiene. Entonces, la mayoría de las terapias dirigidas vienen como pastillas. Unas se pueden tomar una vez al día, otras se pueden tomar 2 veces al día y algunas terapias dirigidas pueden ser por la vena. Esto especialmente para pacientes que tienen una mutación llamada IGFR, la inserción 20, y también para pacientes que tienen una mutación llamada HER2, que también reciben terapia dirigida en la vena. Uno de los beneficios de la terapia dirigida es que tiene menos efectos secundarios, porque solamente ataca las células cancerosas que tienen ese gen. Entonces los pacientes tienen menos efectos secundarios que la quimioterapia, pero solamente si usted tiene la mutación puede ir en la terapia dirigida. La terapia dirigida va a ser prescribida por su médico. Normalmente las pastillas o los medicamentos vienen de unas farmacias especializadas, así que usted no podrá ir a una farmacia a recogerlas, pero la pueden llevar a la casa o usted tiene que hacer una cita para ir a la farmacia especializada. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de terapia dirigida? Bueno, depende de la terapia que usted esté, va a determinar el efecto secundario. Pero hay unos efectos secundarios que son comunes alrededor de todas las terapias dirigidas. El primer efecto secundario es cansancio. Se va a sentir cansado o cansada, con menos energía. El segundo efecto secundario más frecuente es diarrea. No solamente para la consistencia líquida, sino también la cantidad de veces que va al baño. Esto se puede tratar con medicamentos orales que combaten la diarrea. Algunos de estos medicamentos de terapia dirigida también pueden causar un salpullido o pueden causar una reacción en la piel. Y últimamente también muchos de estos medicamentos pueden afectar el hígado y el riñón. Entonces es importante que cada mes cuando usted vaya a ver a su oncólogo de cabecera, se hagan estudios de sangre para saber cómo está el hígado, cómo está el riñón y en el laboratorio en general. Pacientes van en terapia dirigida y van a tener tomografías para examinar el cáncer cada 2 o 3 meses, inclusive más si el paciente sigue respondiendo al tratamiento. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que estar en la terapia dirigida? Bueno, para pacientes que tienen enfermedad metastásica o etapa 4, la terapia dirigida mantiene el cáncer en control. Así que el paciente va a mantenerse en la terapia dirigida hasta que el medicamento deje de funcionar o si hay efectos secundarios muy severos por los cuales el medicamento se tiene que parar. Espero que esto haya sido útil. La terapia dirigida puede ser oral o por la vena. Los mayores efectos secundarios incluyen diarrea, efectos de laboratorio, cansancio y un salpullido en la piel. Mi nombre es la doctora Narjus Flores y es un placer estar aquí con ustedes.